Bueno, y en Telediario Federal, ahora con una visita, la de un conocido y destacado dirigente que está hoy de paso en la ciudad de Río Cuarto, rumbo a otros lugares, a otros destinos de la provincia de Córdoba, pero no queríamos desaprovechar, por supuesto, esta oportunidad de tener aquí, en nuestros estudios, al diputado Rodrigo de Loredo. Doctor, hola, bienvenido. Rodrigo, ¿cómo estás? Ustedes? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Gusto verlos en persona. Hace tiempo que no estaba por acá. Sí. He venido muchas veces. Viniste muchas veces. Un Sí. tiempo viniste seguido y después, Claro. bueno, ahora te... Pasa que estoy en esa picadora de carne que es la política nacional y mi bloque particular, el Todos los días radicalismo. hay alguna noticia. ¿Qué Complicado. año, eh? ¿Qué año complicado? Muy intenso. No solo dentro de la Muy Unión Cívica disruptivo. Radical Nacional, pero en todo sentido. Toda la política. ¿Cuánto Están todos- enfrentamiento? ¿Cuántas idas, venidas? Evidentemente la incursión de Javier Milei ha sido una especie de Big Bang para todo el sistema político. Sí. Están todos los bloques con fugas, particionados. La gimnasia presidencial es muy compleja porque nos ponemos de acuerdo para reformas, pero insulta al Parlamento. Entonces, en esa dinámica, por eso me retraje un poquito, pero ya a gusto de estar en la capital del sur, en el Imperio Este. Rodrigo, ¿y qué tiene previsto hacer aquí en Río Cuarto? O en la Ahora, zona? bueno, acá me reúno con dirigentes, siempre para analizar la problemática de esta ciudad, que me preocupa porque ha crecido mucho la inseguridad, porque veo un problema grande en la salud. Hago un paralelismo con lo que pasa en la ciudad de Córdoba con el transporte. Entiendo que han tenido una marcha ahora con el tema de Uber. Yo creo que a esta altura de la Sí. civilización, yo soy un Todo el año partidario discutimos el tema a full de que esas plataformas de transporte más modernas estén vigentes. Entonces voy a estar analizando un poco la problemática de Río Cuarto y sigo para Vicuña Maquena, donde hacemos una reunión con dirigentes de todo General Roca, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, toda la dirigencia del sur. Me queda un segundo. En Río Cuarto dijiste que te preocupaba la salud. Sí. ¿Por qué? Bueno, estuve hablando largo con Gabriela Abrile, me contaba, además del proceso de cierre de clínicas privadas que es masivo, está saturado el hospital de acá. Todo el sur tiene 3 hospitales, el de La Bulaya, el de Huinca. Más al sur no hay complejidades, viajan a La Pampa y acá está en una situación crítica, en aparatología, en recursos humanos, en la remuneración de los médicos. Es uno de los temas centrales de los problemas que tienen los riocuartenses. De Loredo, ¿ve así a todo Córdoba? ¿Cómo? ¿Ve así a todo Córdoba? Sí, está bien tu pregunta. No es una excepción lo que está pasando en el sur. De hecho, por ejemplo, el problema central de Córdoba es la escalada de inseguridad vinculada a hechos de corrupción muy grande entre la policía, digamos. Hoy tenés el vicejefe de la policía en Cana. Sí. El ex presidente a cargo de los bomberos condenado a cadena perpetua. La mayor autoridad del servicio penitenciario de la provincia de Córdoba en Cana. O sea, la reunión de gabinete la tienen que hacer en Bower, digo yo directamente, ¿no? Ahora tenemos este caso en Río Cuarto donde hay complicidades entre el fiscal y la policía en el incautamiento de drogas. Sí. Es más, te digo más, vos sabés que yo tengo una relación personal con Maximiliano Puyaro por ser de mi edad y de mi partido, el gobernador de Santa Fe, que está con una política muy exitosa en la lucha contra el narcotráfico. Eso tiene 2 caras. Por un lado demuestra que se puede, porque si no uno decide es tan grande el problema que capaz que los estados no lo pueden abordar. Pero está trayendo todo un entramado delictivo muy complejo para Córdoba. Estuve en San Francisco, ha crecido un montón. O sea, como decís que se está viniendo Sí, así para... claro. Sí, han aparecido inversiones, son públicas, en Carlos Paz, en la ciudad de Córdoba, inversiones cuyos... ¿Y cómo se para eso? Bueno, es lo que te acabo de decir, es decir, asume un gobernador como Puyaro que tiene una decisión de encararlo sin complicidades, con coraje, con profesionalismo y los resultados se van viendo. Entonces, lo que veo es que no hay una decisión. Han puesto a cargo de la seguridad, con Luis Juez le hemos pedido ya la renuncia a Quinteros, es decir, con todo el respeto del mundo, pero es un estandapero, le gusta más posicionarse sobre el tema, hablando todo el tiempo pelotudeces, perdón la palabra, que hacerse cargo con el profesionalismo que requiere probablemente el tema más complejo que tienen los estados provinciales hoy, que es el crecimiento de la inseguridad vinculado con el delito organizado, el crimen organizado y el narcotráfico. Y Río Cuarto no es una excepción, ha crecido un montón acá también. A propósito de Loredo, ¿cómo ve el radicalismo cordobés? Muy bien, en un contexto en el cual
la marca del radicalismo está bastante lesionada. Sí, relucida. Para mí la conducción nacional del radicalismo ha sido muy errática, soy muy crítico, ha sido muy porteñocentrista, ha salido corriendo a ser ultra opositora del gobierno de Javier Milei, un gobierno con el cual yo tengo diferencias, muchas diferencias en el aspecto institucional, en la mirada que tiene para con la prensa, en el discurso bastante violento, no suma, no ayuda. Hemos planteado dos diferencias muy concretas desde mi bloque, que es el tema universitario y es el tema previsional. Pero debo reconocer que va en un sendero económico que era el que nosotros también prometíamos en Juntos por el Cambio, entonces no hay que ser demagógicos ni hipócritas. Y hay un objetivo de baja inflacionaria que se está logrando y todo lo que uno que se proponga hacer en materia económica requiere previamente estabilidad económica y el gobierno lo va logrando. Bueno, mi partido a nivel nacional tomó un rumbo que me parece que lo ha desdibujado, eso ha lesionado la marca del radicalismo. Dicho esto, en Córdoba nosotros estamos muy fuertes, más fuertes que nunca. 160 intendentes, 20 legisladores, concejales en toda la provincia organizados, un partido con dirigentes renovados, conduce el radicalismo el intendente de Río Tercero, que es una persona joven. Tenemos cuadros jóvenes, mujeres conduciendo el interbloque de legisladores. Yo lo veo, y bueno, esta tarea que estoy haciendo de recorrer la provincia con tanto tiempo de anticipación es poner en valor eso. Te lo digo, Sí. mira, te lo digo en estos términos. Soy un absoluto convencido que nos va a tocar gobernar Córdoba en el 2027. Yo me preparo para eso, sin prisa, pero sin pausa, en un año que ha sido muy complejo desde mi tarea nacional. No he parado de recorrer la provincia. He estado en Marcos Juárez, en San Francisco, en Cruz del Eje, en Belleville. Bueno, ahora me toca Vicuña Maquena. Y el rumbo de todo el radicalismo va hacia ese lugar. ¿Lo va a sumar a Mestre, a Juez? Digo porque Mestre había tenido algunas críticas a usted diciendo que usted había entregado las banderas del radicalismo. Bueno, sí, históricamente yo he tenido diferencias con la figura de Ramón Mestre, no hijo, no padre. Sí. Porque paradójicamente ahora se montan sobre discursos un poco demagógicos, pero Ramón Mestre padre fue una persona que entendió la complejidad de la provincia que administraba, hizo un ajuste muy grande para equilibrar las cuentas, algo muy parecido a lo que está pasando hoy nacionalmente, ¿no? Bueno, son diferencias. Nosotros no nos detenemos a discutir esas cosas. Con Juez yo me llevo muy bien y el éxito del proceso pasado, que por poco no nos encuentra gobernando la provincia, es no haber particionado el frente opositor. Yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos. Ahora, Juez, perdón. No, decías que ves a la Unión Cívica Radical fuerte en Córdoba, pero a nivel nacional está, bueno, vos lo decías, bastante debilitada. ¿Te reuniste con debilitada en cuanto a lo que ha intentado hacer el Comité Nacional, porque también es cierto que como hace muchos años no pasaba, el radicalismo tiene 5 gobernadores extraordinarios. Sí. Te acabo de hablar de Maximiliano Puyaro, que además está dando ejemplos de éxito en combatir probablemente uno de los temas más complejos que es el narcotráfico, pero vas al gobierno de Mendoza, el gobierno de Corrientes, el gobierno de Chaco, el gobierno de Jujuy, 5 provincias gobernadas por el radicalismo. Es decir, yo veo que hay un radicalismo del interior que es un radicalismo de gobierno, de gestión, que entiende la dinámica de equilibrio fiscal, por ejemplo, que ahora se impone, porque es el ABC de toda administración del Estado. Veo en cambio un radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires y del AMBA que no gobierna nada, que es más bien discursivo y bueno, que nos desdibuja. Bueno, por eso justamente te juntaste con más de 200 intendentes hace unos días, el lunes, martes. 500 intendentes tiene el radicalismo en el país. Claro. Acá 160. Ahí está lo que vos decís, ¿no? La fuerza entonces decís en el interior, o sea, descentralizado. Claro, y en Córdoba logramos imponer al Meco Moroni, otro intendente muy bueno, un chico joven que gobierna la ciudad de Belleville, que va a ser el presidente del foro de todos los intendentes del radicalismo en el año para nosotros más importante, que es el 2027. Pero lamentablemente hay dentro del Congreso un radicalismo dividido, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿no se ha acercado demasiado el radicalismo a las ideas de Javier Milei? No. ¿No? No. Me parece que estamos correspondiendo, entre otras cosas, a un pedido de nuestro electorado. Nuestro electorado tiene diferencias para con el presidente, probablemente las mismas que nosotros, pero dice, bueno, ya está, es el que salió elegido, que a la Argentina le vaya bien, ayuden a empujar esto, que se estabilice la economía y llegará el momento de que ustedes puedan plantear tantas otras diferencias como las supimos plantear. Es decir, los dos grandes temas con los cuales el gobierno tuvo que
colisionar este año en el Parlamento fueron iniciativas mías, porque fue un proyecto nuestro del radicalismo, el financiamiento universitario ante un ajuste desmedido, sí. Y fue un proyecto nuestro que se le devuelva lo que se les comió del mes de enero a los jubilados, que eran 20.000 pesos. Y no solamente que fue una idea nuestra, fue una idea, la articulamos, la ganamos en diputados, la ganamos en senadores. Bueno, después, lamentablemente, no pudimos resistirla más y el presidente logró vetarla. Claro, bueno, hablando de las diferencias con el presidente, quiero que charlemos sobre el tema de la regulación de los DNU. Bueno, estuviste defendiendo la falta de quórum en estos Es otro tema sobre horas. El cual creo que se utiliza un argumento institucionalista muy falso, muy de cartón. Es decir, no hay... El DNU, uno se larga a hablar pensando que la gente entiende todas estas cosas, sí, y era el chino básico, ¿viste? El DNU no deja de ser un decreto que saca el Ejecutivo en sustitución de una ley. Debiera de ser una excepción. Claro, en Argentina no lo es. Son, claro. Sí, menos con Milei. Menos con Milei, sí. Bueno, ese es un punto y lo vamos a analizar si es menos con Milei. Pero en la Argentina no lo es. Entonces, sustituye una ley. Para que se sostenga el DNU después, requiere que el Parlamento, si lo rechazan las dos cámaras, recién se cae. Claro. Entonces, hay una paradoja, porque las mayorías que requiere una ley son menores que las que requiere sostener un DNU. Es decir, sobre la regulación de un DNU no hay una discusión. En la academia, en los constitucionalistas, en los juristas, están todos de acuerdo que esta reforma se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la discusión de Loredo? ¿Cuándo, de qué forma, por qué y cómo? Entonces, ahí viene la diferencia que yo tengo para con la avanzada que se hizo. Vos no le podés aplicar un estándar constitucional 100 a un gobierno que tiene minoría parlamentaria cuando los otros gobiernos no se lo aplicaste. Y las consecuencias de hacerlo ahora son consecuencias muy graves. Son consecuencias. Para el pasado, este gobierno tiene 40 DNU emitidos. Vos decís, más Milei. 40 tiene. Duhalde a esta altura tenía 80. Néstor 60, Alberto Fernández 50. Esos son datos concretos. Es decir, los otros se sirvieron del DNU, ¿no? Si vos se los tumbás ahora todo, conforme el proyecto del kirchnerismo, que es el creador de esta ley, esto es la hipocresía más grande, el nacimiento del kirchnerismo constitucional, el Parlamento tiene 90 días para tratar los 40 DNU que sacó Milei. Tiene 90 días con minoría parlamentaria, entonces la conclusión cuál iba a ser, se le iban a caer en piano los 40 DNU. Fíjate el conflicto incluso económico que eso iba a generar. Cuando se está bajando la inflación, le tumbás todos los decretos de necesidad de urgencia que el gobierno sacó en estos... Es decir... No es el momento. No es el momento de hacer esto. No lo hiciste con los gobiernos anteriores que tenían mayoría parlamentaria, pero no es solamente el señalamiento del kirchnerismo, que ya sabemos que tiene una doble vara total. Nosotros, yo integré el gobierno de Mauricio Macri, teníamos mayoría en diputados. Si nosotros hubiésemos querido autolimitarnos, porque estos proyectos son de larga data, hubiésemos propuesto en el Congreso y nos autolimitaba. O sea que no lo hicimos con nosotros, no lo hizo el kirchnerismo con ellos. Lo vamos a hacer ahora, con 10 meses, en un gobierno que inéditamente tiene 37 diputados y 7 senadores. A mí me parece una altísima hipocresía y me parece justamente que no tiene nada que ver con un comportamiento republicano. ¿Qué es lo que se debiera de hacer entonces? Porque si no, vos me escuchés y bueno, entonces no tiene solución, no lo cambiamos más. Lo que nosotros proponemos es una reforma, en el sentido de que todos proponen reformar la reglamentación de los DNU, pero para que se aplique en un periodo posterior, de manera que haya un tiempo prudencial y que le toque a un gobierno o al otro. Y ahora se discute que la semana que viene, el 21. Vuelve a discutirse la semana que viene junto con presupuesto y junto con ficha limpia. Ahora, no hay que ver también, diputado, no solo cuántos son los DNU que un gobierno puede utilizar o tener, sino también el impacto que a veces estos decretos pueden terminar provocando en la población. Sí, creo porque que... hay una parte del pueblo argentino que está sufriendo y mucho por distintos motivos. Y uno de ellos, el económico. Y hay quienes dicen, bueno, hay que darle herramientas al gobierno y darle tiempo, pero... Está bien. ¿Qué? Está bien dos cosas decirte de eso. Porque si bien yo te hago la cuenta, 40 DNU versus 80 de Duhalde, cierto es que este gobierno trajo un mega DNU. O sea que los 40 DNU de Milei son más de 40, son casi los 80 de Duhalde. Pero tampoco es que estamos ante un caso donde un... Totalmente fuera de... Claro.
Tiene una proporcionalidad, primer dato. Sí. Lo segundo que decís también es cierto, pero no es por los DNU. Es decir, si la sociedad argentina está viviendo un momento de angustia, de zozobra y de situación social muy compleja, es por la política económica que aplicó un ajuste que era necesario. Pero, ajuste que era necesario. Vos me decís, ¿dónde nosotros tenemos diferencia en la calidad del ajuste? En los haberes previsionales y en las universidades. Pero decir que los ajustes que requería una Argentina después de un plan platita y de un proceso inflacionario que destruyó la economía argentina se podía llevar adelante sin que de alguna manera lo padezca toda la sociedad es una gran hipocresía. Es una gran falsedad. Y me parece que el hallazgo y lo que nos desconcierta a todos es que esto que digo, de alguna manera la sociedad lo va entendiendo, porque vos ves encuestas, ves paciencia social, y en otras épocas con un ajuste de esta característica tenías un quilombo madre. Sí, ¿no? sí. Me parece que hay sectores que no tienen tanta paciencia. Uno escucha algunas encuestas y la gente se queja porque no llega a fin de mes, porque los jubilados no pueden comprar los medicamentos, porque hay ciertos productos que se dejaron de comprar. Está bien, pero el tema es el siguiente. El momento es muy duro. ¿Qué haces frente a esto? O sea, está bueno cuando uno ve que tenemos una inflación del 2,7, que algunos dicen que tampoco es tan real, pero la pregunta es, ¿y el costo? El costo ha sido muy alto y ha crecido la pobreza. Y sigue siendo, sí, es así. Es la política económica que tomó el gobierno, la gente lo votó, el gobierno la anticipó. Nosotros también proponemos algo parecido. Hubiésemos tenido una gestión en el ajuste probablemente distinta que la del gobierno, pero quizás no tan brusca. Por ahí no tan brusca. Es cierto que este gobierno también dice, che, cuando ustedes gobernaron aplicaron gradualismo y no les fue bien, yo para eso aplico shock, y ahora hay un incipiente rebote. Eso también es otro dato de la realidad. Es el cuarto mes consecutivo en donde los índices de los salarios formales están creciendo por encima de la inflación. Sí, ¿por qué no incluso se nota? Pero, viste, claro, es lo que vos decís, el mismo presidente también lo dice. Sí, los salarios están... Pero en la calle la gente... No se nota, entre otras cosas, porque todavía comparativamente, interanualmente hablando, estás por debajo. Es decir, todavía cuando el gobierno dice acá hubo un rebote en B o de pedo de uso, como dijo, eso es falso, eso no ha sucedido. Yo no vengo a defender el gobierno, el gobierno aplicó un plan económico para equilibrar las cuentas y para disminuir inflación y estabilizar la economía. Y la verdad, les guste a unos o a otros, al economista, objetivamente, como dato de la realidad, ha llamado la atención en el poco tiempo que ha logrado algunas variables de estabilidad económica. ¿Cuáles son los desafíos fundamentales de este gobierno? Retirar el cepo. No va a haber crecimiento económico con cepo. Que lo viene estirando, ¿viste? Lo viene pateando, Si vos me preguntás a mí, no lo va a levantar hasta después de las elecciones. Pero para mí el gobierno carece de un plan productivo, por ejemplo. No está en su jerga. No estoy de acuerdo con que no tenga inversión de infraestructura. No va a salir Argentina si no tiene inversión. Eso es un verso. El Estado, el anarcocapitalismo de Estado inexistente no funciona en ninguna parte del mundo. Tengo muchas diferencias para con eso. Voy a ir a Vicuña Maquena, estuve en todo el sector productivo de Córdoba y conozco de lo que hablo y sé lo que dice el sector productivo y la Argentina no va a salir si no exporta más. Una diferencia conceptual que tenemos con el gobierno. Pero tengo que ser muy serio. Todo eso no se puede hacer si no antes tenés estabilidad económica. Es decir, un plan productivo con índices inflacionarios como los que teníamos, con déficit fiscal como los que teníamos, con endeudamiento como los que teníamos. Imposible. Claro. Estabilidad económica y seguridad jurídica. Y seguridad. El país no lo ofrece. Es un temazo. Porque ha mareado toda la dinámica, que en realidad excede a lo de Milei. Fíjate lo que pasa con Donald Trump, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. La seguridad jurídica nosotros en términos teóricos siempre, por ejemplo, la vinculábamos a tener un presupuesto, ¿no? Sin embargo, es todo tan raro que si vos tenías un presupuesto firmado por Massa que en los papeles dijera que iba a tener superávit, no generaba credibilidad. Sin embargo, vino este gobierno, presentó un presupuesto, lo presentó Milei, que fue la nada, todos dijimos, che, acá no hay nada presentado, no hay nada técnico, pero fue tan enfático y tan exagerado con que el equilibrio fiscal no se toca, que paradojalmente genera certidumbre sobre ese tema, aun cuando los textos legales no lo digan. ¿Me explico lo que digo? Sí. Yo creo que todos los agentes económicos dirán, no sé si va a sacar el cepo hoy, mañana o pasado, pero creo que ya a este tipo le creo que no se va a gastar más de lo que se recauda. Y ese mantra inicial, que para el gobierno es el fin de su política y para nosotros no es el fin, sino es una instancia previa, era muy necesario. Rodrigo, nos quedan 30 segundos, porque nos sacan del aire, pero si usted hubiese sido presidente, ¿hubiese tomado la misma determinación para con la jubilación de la expresidente Cristina Fernández? La hubiese tomado para todos. Bien.
Gracias por habernos visitado. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muy Buen amable. viaje, Un buen placer. Placer es mío. Momento de la pausa. ¿Volvemos en minutos? Dale. Ya volvemos.